Shabbat Shalom, amados hermanos. Eh, Vamos a empezar con nuestro estudio de esta mañana de Shabbat. Estamos en este día de Shabbat estudiando la Parashá Vaera, una Parashá, amados hermanos, en donde pues empiezan las plagas, empiezan las plagas y bueno, pues recordemos que Hashem, pues obviamente está haciendo juicio contra Misraim, contra Egipto. Pues se ha portado mal, ha esclavizado a los hijos de Israel, a los hijos de nuestro pueblo, y entonces Hashem pues va a retribuir en esta parasha. ¿De acuerdo? Esta parasha va desde el capítulo 6, verso 2, 3, hasta el capítulo 9, me parece que el capítulo 9, 35. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a estudiar. Hemos elegido un tema, ya pusimos, mis amados hermanos, el título allí, quejas y quejas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a estudiar sobre esto, esperando, como siempre, que el mensaje que tratemos de transmitir sea un mensaje que sea bueno para nuestra vida, que lo podamos aplicar en nuestra vida, porque de eso se trata. ¿De acuerdo? Nuestro tema estará basado en un tema que trae el libro de la Torá a la vida, así que espero, mis amados hermanos, que todo lo que vayamos a explicar, pues, eh, sea para nuestro provecho espiritual. Así que pongamos atención, también les pido que tengan sus escrituras a la mano. Si citamos algunos versos de la escritura, bueno, pues ustedes lo puedan leer, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Espero que podamos estudiar pues de buena manera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar nuestro tema. Eh, Parashá Vaera, como ya les dije, el título es Quejas y Quejas, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar pues con Shemot capítulo 2, en donde, capítulo 6, perdón, verso 2, en donde pues Hashem le dice a Moshe, le dice así, y habló Dios, Elohim, a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Así le dijo, ¿verdad? Yo soy el Eterno. Le dijo Dios Elohim a Moshe, yo soy el Eterno. Muy bien, fíjese con relación a este pasuk, si tienen, si algún hermano tiene el libro de Shemot comentado por Rashi, se va a dar cuenta de que con relación a este verso, el exégeta Rashi lo comenta de la siguiente manera. Eh, cuando se lee, ¿de acuerdo? Vaidaber el Elohim, el Moshe, Vayomer, Alay, Ani, Hashem. Cuando dice, y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Rashi comenta este pasuk de la siguiente manera. ¿Qué dice Rashi? Bueno, fíjense que Rashi dice, a Dios habló a Moshe con severidad debido a que Moshe se dirigió a él en términos duros. Cuando se dirigió Moshe a Hashem con términos duros, cuando dijo, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? De hecho, un poco antes de terminar la parashá pasada, Moshe le dice a Hashem, ¿para qué me enviaste? Y una de las cosas que le dice, es, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Entonces, ¿cómo
Moshe le habló así a Hashem, dijo, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Entonces Hashem le responde, y tenemos el pasuk del capítulo 6, verso 2, que dice, habló Elohim a Moshe, y le dijo, yo soy el Eterno. Entonces Rashi dice, como Moshe le habló duro, le dijo, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Hashem también le dijo, yo soy Dios, yo soy Dios. Le dijo a Moshe, ¿de acuerdo? El Eterno. Y entonces Rashid ve que cuando Hashem utiliza Elohim, eh, como, como Elohim tiene que ver con justicia, con severidad, mis amados hermanos, dice, Hashem le habló duro a Moshe, o sea, Moshe le habló fuerte a Hashem, Hashem le habló con términos duros a Moshe. Y bueno, ¿cuál es la idea? Rashi entonces nos quiere transmitir la siguiente idea, ¿de acuerdo? Este, eh, vamos a decirlo así. Rashi nos quiere transmitir, en otras palabras, el siguiente comentario, ¿de acuerdo? Moshe, en este caso, formuló ante Hashem una atrevida queja. Se quejó, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se quejó? Bueno, porque no tuvo un buen resultado cuando se presentó por primera vez ante el faraón. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán, si leemos Shemot capítulo 5, verso 22, le dijo al Eterno, Moshe le dijo al Eterno, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo Moshe Rabbenú? Está quejándose. ¿Y por qué se queja? Bueno, porque en su primera ocasión que se presenta ante el faraón, pues no le fue bien. No le fue bien, el decreto del faraón fue aumentenles el trabajo. Entonces, ¿qué dice Moshe? ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me has enviado? Fíjense. Entonces, Moshe formuló una queja, vamos a decirlo así, atrevida. Y es por esta razón, hermanos, que a Dios, Dios nuestro Padre, consideró que esta actitud de Moshe la consideró una falta. O sea, que Moshe se haya dirigido a él de esta manera, no te puedes dirigir a mí, a mí de esta manera, ¿verdad? Eh, por, lo, por lo que Hashem se dirigió a él en esta oportunidad, empezando esta nueva porción, eh, en un tono severo, ¿de acuerdo? Y como les decía hace un momento, porque el nombre Elohim o el título Elohim que tiene Hashem nuestro Padre representa rigidez y representa estricta justicia. Por eso dice el Pasuk, habló Dios a Moshe. Cuando Moshe lo increpó, entonces inmediatamente viene el Pasuk que dice, habló Dios a Moshe. ¿De acuerdo? Eh, Fíjense que es importante que nosotros sepamos que acerca de la conducta de Hashem, la conducta de Dios, cómo, cómo Hashem se conduce, tenemos que decir que no cabe bajo ninguna circunstancia el concepto de malo. Eh, en este caso, como lo dijo Moshe. Moshe dijo, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Entonces, en la conducta de Hashem no cabe el concepto de malo, ¿de acuerdo? Todo lo que sale de Hashem, todo lo que emana de nuestro Padre Todopoderoso, vamos a decirlo así, de su voluntad, siempre, siempre tenemos que considerarlo como bueno, como benéfico, ¿de acuerdo? Así que esta idea de malo, de lo que le está diciendo Moshe, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? No cabe en la conducta de Hashem. Todo lo que hace Hashem, eh, para siempre, por siempre, es bueno y es benéfico. ¿De acuerdo? Entonces, Moshe, en este caso,
hermanos, y toda persona, por muy allegada que esté al Todopoderoso, por muy buena relación que tenga con Hashem, siempre debe expresarse ante, vamos a decirlo así, ante la divinidad, con un léxico pertinente, o sea, correcto, con un léxico respetuoso. Y vemos entonces, puesto que Moshe no lo hizo así, entonces, según el comentario de Rashi, se hizo acreedor a que Hashem lo amonestara, a que Hashem le hablara con su atributo, con el nombre que es de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, Moshe le habló duramente a Hashem, entonces se hizo acreedor a una amonestación. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que estamos viendo y que comenta Rashi, obviamente nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, nos pone a que hagamos el siguiente análisis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer? Bueno, que si bien en esta ocasión es clara la amonestación que Hashem hace a Moshe como respuesta a su no muy correcta alusión, ¿de acuerdo? No se comprende por qué razón, vamos a decirlo así, en otras ocasiones en que Moshe usó un léxico impertinente, o sea, le habló duramente a Hashem, como si fuera su igual, ¿no? Le habló, Dios, Hashem no lo amonestó, no, ni siquiera le llamó la atención. O sea, entonces, ¿por qué en esta ocasión, según Rashi, le llamó la atención? Ya vimos que es porque le habló como groseramente, ¿de acuerdo? No pensó mucho Moshe. Pero hay más ocasiones en la Torah en que Moshe le habla atrevidamente a Hashem y Hashem no lo amonesta, no lo regaña en otras palabras. ¿De acuerdo? Y podemos ver en la Torah que fueron varias las intervenciones que Moshe tuvo para con Hashem de manera, vamos a decirlo así, atrevidas ante Hashem. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, quiero mencionarles una de la Torah. Eh, en, este, en Shemot, capítulo 32, verso 11, fíjense lo que le dice Moshe a Hashem. Le dice así, Shemot 32, 11. ¿Por qué has de encender tu furia contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran fortaleza y con mano poderosa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes? Aquí nos tenemos que preguntar, en este caso, un término correcto, ¿es este caso un término correcto, de acuerdo, para expresar ante el Altísimo, Hashem, el Rey del Universo, hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible decirle a Hashem, ¿por qué has de encender tu furia? ¿Por qué? Como que Moshe aquí está, fíjense, muchas veces hablamos de que Moshe tiene una relación muy cercana con Hashem y que por eso se expresa de esta manera. Pero ya hablando en lo que es, no es correcto que Moshe le diga, ¿por qué has de encender tu furia? O sea, ¿quién es Moshe? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, mis amados hermanos, que Moshe vuelve a hablarle a Hashem como si fuera su igual. Y vemos que no lo regaña a Hashem. ¿De acuerdo? Y hay una, ¿cómo se dice? Hay un comentario en el Talmud, en el Tratado Berajot 32.1. Vean lo que dice. Tratado Berajot 32.1 dice,
hablando sobre el suceso del becerro de oro. El Talmud trae este Midrash que le dice que Moshe se dirigió a Hashem y le dijo, fíjense lo que le dijo, según el tratado Berajot, le dijo, Señor del mundo, después de que Israel pecó con el becerro de oro, ¿de acuerdo? A raíz de que prodigaste al pueblo de Israel oro y plata en abundancia, cuando lo sacaste de la tierra de Egipto, ello generó que pecaran contra ti e incurrieran en la práctica de la idolatría. Pues el león no ruge ante una porción de paja, sino ante una de carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Talmud? Está diciendo, tú tienes la culpa. Sí, bueno, según lo que está señala el Talmud, tú tienes la culpa. ¿Para qué le diste oro y plata? Si no le hubieras dado oro y plata, ellos no hubiesen hecho el becerro de oro, ¿de acuerdo? Pero tú los llenas de oro y de plata, obviamente, pues van a incurrir en esta idolatría. Entonces vean lo que según el Talmud, según lo que Moshe le dijo a Hashem cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro. ¿De acuerdo? Y aquí no se dice, por ejemplo, que Hashem lo haya regañado por esto que dijo Moshe. Entonces, de acuerdo a esto que estoy comentando, podríamos preguntarnos, ¿no estaba incurriendo Moshe con esta forma de hablarle a Hashem en abuso de confianza y en exceso de palabras? O sea, que se está igualando mucho a Hashem. ¿Acaso Moshe estaba cuestionando, como si así podríamos decirlo, ¿verdad? El proceder de Hashem. O sea, decirle, en este caso, decirle a Hashem, ¿para qué le das oro y plata? No le des, ¿no? Y si no le des, pues no van a pecar, pero tú se las diste, entonces eh, está Moshe entonces cuestionando el proceder de Hashem. Y entonces, como lo que como lo que venimos señalando, podríamos preguntarnos, ¿por qué razón en estas ocasiones, vamos a decirlo, en la que presentamos de la Torá y en la que presentamos del Talmud, Hashem no le responde a Moshe en un tono severo? ¿Por qué no lo hace? Entonces, ¿por qué en unas ocasiones Hashem le responde a Moshe severamente? Hay otra acción donde le dice, ahora verás lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pero en el asunto del becerro de oro, que es el asunto que está en la Torah, Moshe le habla a Hashem, le dice, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Mira que van a decirnos, pues mira que esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y Hashem acepta lo que Moshe le dice, no lo regaña, no le habla severamente, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta, mis amados hermanos, a esta pregunta que estamos haciendo, este, eh, que vamos a tratar de brindar en esta mañana, va a estar basada en la ciencia psicológica y nos va a poder brindar un mensaje moral y ético. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de responder. ¿Por qué en algunas ocasiones Hashem eh, regaña a Moshe cuando éste le habla, vamos a decirlo así, no midiendo sus palabras? ¿Y por qué en otras ocasiones, aunque Moshe se excede al hablarle a Hashem no lo regaña? ¿De acuerdo? Entonces dijimos, la respuesta que vamos a dar va a estar basado en la ciencia psicológica y con ellos vamos a obtener un mensaje moral y ético. ¿De acuerdo? Entonces, para poder dar una respuesta, mis amados hermanos, tenemos que saber, tenemos que entender que toda persona posee un carácter específico. Toda persona posee un carácter específico
donde hablamos de carácter, hablamos de un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas, ¿de acuerdo? En este caso, que lo condiciona y que lo distingue de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona es única, como dicen, no hay dos personas repetidas, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona posee un carácter específico que lo condiciona y lo distingue de los demás. Este carácter, ¿de acuerdo? El cual se puede y se debe mejorar, apunta, hermanos, a marcar con claridad y definición la, eh, ¿cómo podríamos decir? La idiosincrasia de la persona y su característica individual, ¿de acuerdo? Por eso le decía hace un momento, cómo piensa, lo que hace, que es todo lo que corresponde a esta persona, lo distingue de los demás, ¿de acuerdo? Es algo solamente exclusivo de ella. Entonces, ahora, no obstante esto que estamos diciendo, ¿de acuerdo? A pesar de que una persona pueda poseer un carácter distintivo que lo identifica, solamente es de él, ¿verdad? El hombre o la persona suele esconder en sus actos, en sus hechos, ¿verdad? Sus palabras y su conducta, ¿de acuerdo? En otras palabras, su genuina personalidad. O sea que cuando hace las cosas, eh, eh, puede no decirnos realmente lo que él es por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, como acabo de decir, puede esconder sus realmente cómo es él, ¿de acuerdo? Eh, y tenemos que decir que esta actitud de todas las personas se da así, que pueda esconder su personalidad real, eh, es debido a que busca, eh, ya sea de manera consciente o inconsciente, encubrir sus defectos ante la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad que, como decimos, eh, en, en, nuestro cuarto somos una cosa, en el interior de nuestra casa somos una cosa y afuera somos otra. Entonces, toda persona tiene esta actitud, como les digo, mis amados hermanos, porque desea o busca encubrir sus defectos ante la sociedad. ¿De acuerdo? Y esto, y esto obviamente con el propósito de no ser etiquetado por sus errores, diríamos, psíquicos y afectivos. ¿De acuerdo? Entonces, y la verdad es que sí, o sea, normalmente las personas tratamos de pues que las personas no vean nuestras faltas, ¿de acuerdo? Entonces, adoptamos de esta manera eh, la modalidad de disimulación, ¿de acuerdo? A fin de que todo redunde en favor de nuestros intereses personales, ¿no? O sea, que la gente nos pueda ver como que no tenemos defectos, ¿de acuerdo? Y así lo hacemos, ¿no? Así lo hace la persona, ¿de acuerdo? Ahora, otra razón por la que eh, las personas, o el hombre estamos hablando, oculta su forma genuina de ser, ¿de acuerdo? Puede ser, mis amados hermanos, porque aún no llega a la madurez necesaria de conocerse íntimamente, ¿de acuerdo? O bien, pues no alcanza la categoría de hacer un examen profundo de introspección de su persona. Entonces, por eso decíamos hace un momento, ya sea que lo haga de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, ahorita estamos señalando también que oculta su forma genuina de ser porque aún no llega a esa madurez, ¿de acuerdo? Ya sea física, ya sea mental, ¿de acuerdo? De conocerse íntimamente. Entonces, esta conducta, hermanos, donde las personas disimulamos,
que es obviamente propia de los seres humanos. Fíjense que si bien es engañosa y en algunos casos hasta persuadidora, o sea que cuando la persona actúa así, alcanza, como les digo, a persuadirnos de que es de tal o cual forma, tenemos que decir que no es duradera, ¿de acuerdo? Ni mucho menos infalible. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que muchas veces, algunas veces, podemos engañar a otras personas de que somos así o asá, como se dice, ¿de acuerdo? Pero al final, siempre se llega a descubrir cómo somos en nuestro interior, ¿de acuerdo? O verdaderamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda actitud fingida, toda actitud artificial tiene su deficiencia. En algún momento, en algún momento, vamos a decirlo así, la gente nos llega o llega a conocer a la persona realmente como es, ¿de acuerdo? Entonces, toda actitud fingida, artificial, tiene su deficiencia, ¿de acuerdo? En otras palabras, su lado débil, ¿sí? Entonces, eh, no es infalible, ¿de acuerdo? Así que en algún momento conlleva al hombre a que finalmente, a, a que se pueda desenmascarar la naturaleza de realmente cómo es él, ¿de acuerdo? De su rasgo innato, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos descubrir, de acuerdo, la verdadera esencia de una persona? De cómo es él en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, son varias las técnicas que se utilizan para descubrir la verdadera personalidad de los hombres, ¿de acuerdo? Eh, una de ellas, eh, y de la cual pues quiero platicar con ustedes en, en esta mañana, es el comportamiento que manifiesta toda persona ante una reacción de disconformidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos descubrir cómo es realmente una persona? Es con su comportamiento cuando esa persona no está conforme con algo. Allí realmente vamos a saber cómo es esa persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense que ante el efecto de un estímulo de disgusto, o sea, cuando la persona no siente, no se siente a gusto, ¿verdad? Cuando la persona está descontenta, es precisamente en ese momento cuando la persona expulsa hacia el exterior el resentimiento que hasta ese momento tenía guardado en su interior. Y de veras, o sea, eh, cuando hay enojo, ¿de acuerdo? Cuando hay disgusto, es en ese momento en que el hombre vamos a poder notarlo realmente como es, ¿de acuerdo? Cuando se enoja, ¿de acuerdo? Porque es cuando va a sacar todo lo que lleva dentro de él, ¿no? Entonces, eh, esto que hace el hombre, esta manifestación, eh, podrá ser expresada con distintas apariencias, eh, en varias formas y con diferentes timbres de voz, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que tenemos que pensar es que en su reacción va implícita parcialmente su forma de ser. O sea, allí es realmente cuando vamos a poder conocer a una persona. Inclusive cuando también nosotros, si no nos conocemos, podríamos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos ante los momentos de disgusto, de descontento? ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando levantamos la voz, eh, cuando nos hacen algo, allí es cómo reaccionamos, allí es el momento en que nos vamos a dar
a conocer. De hecho, cuando vemos a una persona enojada decimos, "Oye, yo no sabía que el hermano o esa otra persona era así, así, así". ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un disgusto, cuando hay un descontento y cuando el hombre expulsa lo que lleva dentro, es en ese momento, mis amados hermanos, que nosotros podemos ver algo de lo que realmente es esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, es importante que señalemos, mis amados hermanos, que toda persona, ¿de acuerdo? Toda persona, todo individuo tiene el derecho de expresar su disconformidad, que no está de acuerdo con algo, ¿de acuerdo? Ante una situación que él considera injusta o, o bien que se está actuando con él de manera arbitraria, ¿no? Que se le está tratando mal. Entonces, pero, pero cuando la persona hace eso, se puede detectar, como estamos señalando, parte de su auténtico ser, de su auténtico perfil. Es en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para que me pueda dar a entender, con otras palabras, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tomar la actitud de un hombre que espera el momento oportuno que se produzca una equivocación. Hay personas que están descontentas, pero nunca lo dicen, nunca lo hablan, nunca son, tienen esa valentía de expresarse. ¿De acuerdo? Entonces, pero están esperando un momento, están esperando ese momento propicio en que se equivoque, haya una equivocación, ya sea en el trabajo, en este caso en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Que se produzca un error y entonces esa persona va a reclamar de manera desenfrenada, hasta lo vamos a desconocer, por decirlo así, va a reaccionar de manera descortés, va a estallar en ira y se desahoga completamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estalla, ahí vamos a poderlo ver realmente, cómo es, o parte realmente de lo que esa persona es. Entonces, ahora sabemos, mis amados hermanos, que cuando hay un error, ya sea en el trabajo, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿de acuerdo? Eh, es cuando la persona explota. Pero lo que tenemos que pensar es que explota porque es un disgusto que él siempre ha llevado acumulado desde tiempo atrás. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que el error fue tan solo el estímulo que lo hizo que reaccionara así, ¿verdad? Que hizo que sacara a luz todo ese resentimiento. ¿De acuerdo? Ahora, pero con esto, al mismo tiempo, dio a descubrir, diríamos, a veces completamente o parcialmente su verdadera personalidad. Entonces, con esto que estamos diciendo es cuándo podemos conocer a una persona realmente como es, ya sea parcialmente o enteramente, cuando la persona reclama, cuando la persona no está a gusto con algo. Allí se puede descubrir realmente cómo es ella. ¿De acuerdo? Ahora, esta técnica, mis amados hermanos, de la cual estamos hablando, fíjense que también aplica en la parte positiva. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo sería en la parte positiva? Bueno, pues miren, fíjense que una persona puede reaccionar en forma desordenada, de verdad, así como decimos locamente y hasta explosiva, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, hermanos, en el fondo de su ser, su actitud solamente está reflejando su bondad y su buena intención a la causa, a la situación que se esté viviendo. O sea, hay personas que reaccionan muy mal, pero en el fondo, ¿de acuerdo? En el fondo, lo que
va a ser que refleje así, va a ser bondad y su buena intención. Eh, para, para que se pueda entender lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ejemplo, tenemos a una madre. ¿De acuerdo? Una madre puede estallar en ira con sus hijos por su mal comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, yo he visto que hay mamás que obviamente cuando los hijos se portan mal, pues estallan, ¿no? En ese momento gritan, uh, en fin, pero uno puede ver, uno puede sentir que lo que hay en la madre, ¿de acuerdo? Es el amor que ella les tiene a ellos y eso está fuera de discusión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no, como estamos diciendo, también esta técnica la podemos usar de manera positiva. A veces la persona puede explotar, pero, como se dice, podemos ver lo que hay dentro de ella y de manera positiva podríamos ver el amor que ella puede tener. ¿De acuerdo? O sea, no siempre que se explota, no siempre que se actúa de manera desordenada es porque hay cosas negativas en la persona, sino también hay cosas positivas. ¿De acuerdo? Entonces, pues, por eso estamos poniendo el ejemplo de una mamá. ¿De acuerdo? Eh, que puede estallar en ira cuando los hijos se portan mal, pero el amor que ella le tiene a ellos, vamos a decirlo así, es indiscutible. ¿De acuerdo? Entonces, entonces si bien la reacción de la madre es aparatosa, no cabe la menor duda de que en su acción va implícita la verdadera intención. En este caso, que es educar, es prodigar bondad y es transmitir valores. O sea, como podemos ver, entonces, aunque la madre explotó, aunque la madre regañó, aunque la madre llamó duramente la atención a los hijos porque se portaron mal, realmente lo que quiere es educar a los hijos, es transmitirles su bondad y es que sus hijos tengan valores. ¿De acuerdo? Entonces, pero en esa reacción podemos ver también el interior del ser, de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, basándonos en este principio, vamos a decirlo así, psicológico, y volviéndonos a la pregunta que hacíamos al principio, esa pregunta de que por qué ah, en ocasiones Hashem regañó a Moshe, ¿de acuerdo? Eh, y por qué en otras ocasiones Hashem no regañó a Moshe, no obstante que Moshe utilizó palabras fuertes, palabras como la madre, vamos a decirlo así, que regaña a los hijos. Entonces, en algunas ocasiones regañó a Moshe, porque le dijo, no, no, te estás pasando, así no me puedes hablar. Y en otras ocasiones, aunque le habló fuerte Moshe a Hashem, de hecho, en alguna ocasión hasta le va a decir a Hashem, a Moshe, déjame, como en este lenguaje figurado, como si Moshe lo estuviera agarrando, no vas a hacer eso que dices, por ejemplo, de destruir al pueblo, no lo vas a hacer. Moshe lo está agarrando y Hashem le dice, déjame que destruya este pueblo. Estoy hablando figuradamente. A pesar de que Moshe lo está agarrando, Hashem no ve mal eso que hace Moshe. De hecho, como si dijera, agárrame porque si no, destruyo a este pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, basándonos en este principio psicológico y retomando la pregunta que hacíamos de que por qué Hashem en unas ocasiones regañó a Moshe y en otras no, a pesar de que usó un lenguaje no apropiado, ¿de acuerdo? Este, vamos a hallar fácilmente la diferencia, mis amados hermanos, entre las distintas quejas que Moshe formuló ante Hashem. Entonces vamos a saber por qué en algún momento lo regañó y por qué en otro momento no lo regañó.
acuerdo? Y fíjese entonces que en el caso del faraón, que es de la parashá de esta semana que tenemos, aquí sí tenemos que decir que Moshe se expresó de manera inadecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué le dijo Moshe? Mire, en el capítulo 5 le dijo, le dijo Moshe, verso 22, entonces Moshe se volvió a Hashem y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿De acuerdo? Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Así dijo Moshe de manera atrevida, ¿eh? O sea, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Y realmente Hashem le había hecho mal al pueblo de Israel en Egipto? La respuesta es no. Entonces Moshe, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿De acuerdo? Esto que dijo Moshe, esta reacción espontánea que tuvo Moshe, Hashem la consideró como una insolencia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué la consideró como una insolencia? Debido, mis amados hermanos, a que no nacía, pongan atención, no nacía de que Moshe realmente estuviera sintiendo el dolor, ¿verdad? Eh, por el pueblo. Moshe no se disgustó porque estuviese sintiendo el dolor por el pueblo. ¿De acuerdo? Moshe era un hombre sensible, estamos de acuerdo. Pero en este momento estamos seguros que no, este reclamo no nacía porque sintiera el dolor del pueblo. Más bien, este reclamo fue producto del enfrentamiento personal que tuvo Moshe con los jefes, con los capataces que exigían al pueblo de Israel, que también eran israelitas, el trabajo. ¿De acuerdo? Y los Jajamín enseñan que, que de estos jefes habían dos, Datán y Abiram. Ya desde aquí estaban haciendo desde la suya. Entonces que Datán y Abiram, que eran también jefes, este, pues le reclamaron a Moshe. ¿De acuerdo? Entonces Datán y Abiram, conforme a lo que afirman los profetas, los exégetas de la Torah, en este caso, buscaban descalificar a Moshe y a Aarón ante los ojos de nuestro pueblo Israel. ¿Qué buscaban? Bueno, buscaban ellos quedarse como líderes únicos del pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Moshe va ante el faraón, tiene su primera intervención ante el faraón juntamente con Aarón, su hermano, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro pueblo Israel sale perjudicado. Sale perjudicado porque el faraón, en este caso, no oye a Moshe, no oye a Aarón, y ordenó redoblar el trabajo a los esclavos y, como dicen, aconsejó ejercerles mayor presión. Dijo, no, estos están pensando, vamos a ponerles más carga. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a los Jajamim, Datán y Abiram van a aprovechar esta situación y van a esperar juntamente con los otros jefes, los otros capataces, a Moshe en la puerta del palacio real de Faraón y lo van a, pues, ¿cómo se dice? Le van a gritar en tono provocativo, en tono insolente. De hecho, en Shemot capítulo 5, verso 20 al 22, ¿ah? Dice así, y encontraron a Moshe y a Aarón. ¿Quiénes? ¿Cómo se dice? Los capataces. Dice, y encontraron a Moshe y a Aarón que estaban parados frente a ellos cuando salieron de la presencia del faraón. Y les dijeron, ¿de acuerdo? Los jajamín enseñan que ahí estaba Datán y Abiram. Dice, les dijeron, el Señor los mire y los juzgue, porque nos han hecho odiosos ante el faraón y ante sus siervos, con el fin de poner espada en su mano de ellos para matar.
matarnos. Después de esto, después de esto fue cuando Moshe le dice al Eterno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué has hecho mal a este pueblo? Entonces, Moshe, hermanos, terminó su primera intervención ante la realeza, ¿no?, egipcia con un sabor amargo, ¿de acuerdo? En- Vamos a decirlo así, con un sentir de fracaso. Fracasó en su primer intento, ¿de acuerdo? Y esto lo va a llevar a reaccionar ante Hashem de manera inadecuada. O sea, Hashem va a ver que su reclamo no es porque ame al pueblo. Hashem va a ver que su reclamo es porque está molesto y porque está enojado. Entonces, Hashem examinó el fondo de la reacción de Moshe y detectó que esta no era compatible con su esencia y con su personalidad. ¿De acuerdo? El reclamo de Moshe fue producto entonces del enfrentamiento que tuvo con Datán y Abiram, y por esta razón Hashem lo amonestó, ¿verdad? Y como dice Rashi, ahora entendemos a Rashi, se dirigió a él con severidad. Cuando el pasú dice, y dijo Elohim a Moshe, dijo, ahora verás, dice, ahora vas a ver lo que le voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estamos entendiendo, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al suceso, al episodio que la Torá nos narra del becerro de oro, si se acuerdan ustedes, cuando Moshe le dice, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué? Y vas a destruir este pueblo. ¿De acuerdo? En este suceso, nadie retó a Moshe. Nadie tuvo un conflicto personal con Moshe. Nadie lo imprecó, diríamos. ¿De acuerdo? Así que la queja que Moshe va a presentar ante el Creador, o la forma en que le habla al Creador, vamos a decirlo así, aunque impertinente, aunque así como de su igual, en este caso nacía del profundo dolor que sentía por lo que Hashem va a hacer con el pueblo, ¿de acuerdo? Por el decreto que Hashem ha promulgado en contra de Israel de destruirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ve Hashem ahora? Hashem ve el amor entrañable que sentía Moshe por el pueblo y, y que por esa razón lo llevó a expresar aquella fuerte frase le dijo, ¿por qué has de encender tu furia contra tu pueblo? O según lo que dice el Talmud, que Moshe dijo, fue a raíz de que tú le diste oro y plata. Si no les hubieras dado oro y plata, no hubieran hecho el becerro de oro, así que la culpa es tuya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué aquí Hashem no se enojó con Moshe? Mis amados hermanos, porque entonces Hashem detectó la reacción de Moshe, vamos a decirlo así, espontánea de Moshe, y en este caso, ahora vio Hashem su verdadero carácter. Esta reacción reflejaba y marcaba su verdadero carácter. Por esta razón, no lo amonestó y no habló con él en tono severo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que eh, podemos captar la esencia de las personas en cómo reaccionan en asuntos, en momentos de disgusto. ¿De acuerdo? Para bien o para mal, siempre aparece la verdadera persona. Obviamente a veces las personas no tenemos esa capacidad de Hashem para entender en qué momento una persona está reaccionando y nos está reflejando su verdadero interior. Hashem obviamente sí lo sabe. ¿De acuerdo? Por eso es que regañó a Moshe en este caso, en esta parasha, porque dijo, me estás hablando muy fuerte, ¿cómo es que me estás diciendo? ¿Por qué has hecho mal? Y lo estás haciendo porque estás molesto, porque estás enojado. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, en los momentos de disgusto es cuando podemos conocer la manera en que reaccionan las personas, es cómo realmente
Entonces, en el asunto del becerro de oro, a pesar de que Moshe se dirigió y le dijo a Hashem, ¿por qué has de encender tu furia contra tu pueblo? A pesar de que le habló así, o sea, como diciendo que no te das cuenta, ¿de acuerdo? Hashem ve que lo está haciendo por amor, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense ahora, gracias a esa intervención de Moshe, el Creador, nuestro Padre, va a anular el mal decreto que pesaba contra nuestro pueblo Israel y obviamente Hashem va a perdonar a nuestro pueblo. Y como dijera en otra ocasión, yo ya los perdoné conforme a tu palabra. ¿De acuerdo? Fíjense ahora. ¿Vale? Bien, fíjense, hermanos, que este principio psicológico del cual estamos hablando eh, nos va a ayudar a entender una de las máximas, ¿de acuerdo?, que pronunciaron los sabios de nuestro pueblo, de bendita memoria, ¿de acuerdo? Fíjense que en el tratado Abod 2.14 eh, dice lo siguiente. Fíjense que dice lo siguiente. ¿Qué dijeron los sabios? Sábete lo que responderás a un ateo. Sábete lo que responderás a un ateo. ¿Quién es un ateo? Pues obviamente alguien que no cree en Hashem. Entonces ya en nuestro pueblo, en Israel, los sabios detectaban que había personas que no creían en Hashem. Pero ¿qué también detectaron? Detectaron que esas personas que no creían en Hashem platicaban con las personas religiosas que sí creen en Hashem con el hecho de volverlas ateas. Entonces dijeron los sabios, cuando un ateo te haga una pregunta, debes saber lo que tienes que responder. Sábete lo que responderás a un ateo, dijeron con su sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, en esta expresión, mis amados hermanos, precisaron, ¿verdad?, en el texto el verbo sábete lo que responderás. Insinuándonos, ¿de acuerdo?, con ello, perdón, la prohibición, fíjense, insinuándonos con ellos la prohibición de entablar diálogo con él. ¿Qué dijeron los sabios? Está prohibido, no es correcto hablar con un ateo. Mucha gente en nuestro tiempo decía, ¿pero por qué? ¿No puedo hablar? No, no. Dijeron los sabios, estaba prohibido hablar con un ateo. Sábete lo que le vas a responder. No entables ningún diálogo con él, ni chiquito, ni grande, ni pequeño. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Eh, esto se debe, mis amados hermanos, a que, fíjense, de acuerdo al tema que estamos trayendo, a que el ateo guarda en su interior la tendiosidad de generar incertidumbre y confusión en el corazón de la persona que lo escucha. ¿De acuerdo? Entonces, el ateo lo que busca es generar eso, incertidumbre y confusión en la persona que lo escucha. ¿De acuerdo? Por eso Shaul dirá, no discutas con personas sobre genealogías y cosas. Le dice a Timoteo o a Tito o algo, no discutas, no te metas en esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el ateo eso es lo que busca cuando platica con una persona. Generar incertidumbre y confusión. ¿De acuerdo? Entonces, dijeron los ateos, por eso, dijeron los sabios, por eso no tienes que platicar con él. Porque el incrédulo no pregunta para entender. No se acerca a la persona para decir, a ver, explícame, quiero entender. No pregunta para entender. ¿De acuerdo? No pregunta para analizar algún decreto, ¿de acuerdo? Algo con objetividad. En este caso, la verdadera intención
del ateo es enfriar la creencia y la fe pura que el creyente guarda en su corazón. ¿De acuerdo? Entonces los sabios de nuestro pueblo detectaron el fondo esencial del ateo. Captaron la esencia del ateo, esa esencia encubierta, ¿de acuerdo? En una pregunta inocente que formula el creyente. ¿De acuerdo? Entonces los sabios se percataron del peligro que puede generar un diálogo de esta índole y por eso dijeron, lo prohibieron de manera estricta y determinada. Entonces cuando una persona dice, ¿y por qué yo voy a hacerle caso a los sabios? Yo puedo hablar con el que sea, dijo los sabios, no. Tú puedes tener una fe correcta y alguien que en esencia lo que busca es confundirte, lo que busca es esto, nada más con que hables tantito con él te puede generar en ti desconfianza. Así que sábete lo que vas a responder, porque entonces los sabios detectaron el fondo de lo que hay en una persona entera. ¿De acuerdo? Bien, quiero, mis amados hermanos, cerrar el tema que estamos señalando con una anécdota, ¿de acuerdo? Obviamente de la vida real, y espero que, como siempre, pues sea para nuestro provecho, ¿de acuerdo? Bien, la anécdota dice de la siguiente manera. Una familia compuesta de 6 hijos vivía modestamente en una de las aldeas de la antigua España. Los padres, dependientes asalariados, dedicaban su esfuerzo y su tiempo libre a la educación de sus hijos y al fomento de buenos hábitos y buenos modales. En realidad, mis amados hermanos, los buenos padres, ese es su objetivo. ¿De acuerdo? Todo lo que hacen, todo lo que llevan a cabo, tienen como propósito sacar buenos hijos. ¿De acuerdo? Todo lo que se hace es pensando en ello. Bien, sigue diciendo, sus esfuerzos se vieron coronados con muchas satisfacciones. Estaban contentos, estaban alegres, ¿de acuerdo? Dice, sus hijos gozaban de buen nombre y de buena reputación. Esto es, cada vez que se hablaba de sus hijos, mira, qué bien, qué educados, que esto, que esto otro. Dice, sin embargo, uno de sus hijos, eh, sin embargo, con uno de sus hijos no corrieron con la misma suerte. Este era muy rebelde e insolente. Yo creo que cada familia tiene uno así, ¿verdad? Uno que da más problemas, ¿no? Entonces, dice, no corrieron con la misma suerte. Era rebelde, era insolente, ¿no? Como ahora se quieren tatuar, se quieren hacer perforaciones, en fin, ¿no? Era rebelde e insolente. Dice acá, dice, todas las técnicas de educación pedagógica que utilizaron los padres para encauzarlo por el camino del bien se vieron frustradas. O sea, se desvelaban, pensaban, bueno, ¿cómo lo encaminamos? ¿Qué hacemos con él? ¿De acuerdo? Angustiados y preocupados, los padres veían cómo el joven se alejaba cada vez más del camino trazado. Además, no obstante con eso, no, eh, esto es algo de que no se dan cuenta los hijos que se portan mal, ¿no? Dice, además de emitir malas influencias al resto de sus hermanos. Y esto es así, o sea, a veces un hijo se porta mal y el otro trata de imitarlo, ¿de acuerdo? El otro trata de seguirlo. Entonces dice que emitía malas influencias al resto de sus hermanos. Así que si se rebelaba contra los padres, si llegaba a hablarle fuerte a los padres, pues los otros también aprendían eso. Dice, cierta vez, este joven cometió una travesura que sacó de quicio a su padre. El padre, al perder la serenidad, porque pues, obviamente ya era mucho, ¿verdad? Le propició al hijo 2 sonantes cachetadas en su mejilla.
y lo mandó a que se encerrara en su cuarto. A él le dio una y dos, ¿de acuerdo? Y le dijo, vete a tu cuarto, no salgas de allí. El joven se retiró a su cuarto y sucedió lo inesperado. Comenzó a llorar en forma desconsolada y amarga. Sí, sí hemos visto, ¿verdad? Eh, Como dicen por ahí, aquel llanto provenía de lo profundo de su interior, de su corazón, ¿de acuerdo? Así que lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, pues pasó un largo rato y el joven continuaba emitiendo gemidos de dolor y de angustia. Bueno, el padre, un tanto desconcertado, oía tras la puerta el incesante y estremecedor llanto de su hijo. Y pues se preocupó, dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? El padre no consideró que el castigo que le había dado a su hijo había sido exagerado, ni que habría pasado los límites convencionales, ¿no? O sea, darle dos cachetadas a su hijo, pues no es, ¿cómo se dice? No está fuera de los límites, ¿no? Claro está, para la sociedad actual ahora diría, uy, no se puede, pero obviamente nosotros no creemos en eso. Bueno, los que estudiamos Torah no creemos en eso, ¿no? Los que estudiamos Torah pensamos que al hijo tiene que corregirse, que la vara de la corrección ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, viendo esto, llamó a su hijo y le dijo, te he castigado infinidad de veces con sanciones mayores que estas, y jamás lloraste ni te lamentaste como esta vez. ¿Qué te ha sucedido en esta oportunidad? ¿Por qué lloras con tanto sentimiento? El hijo lo miró, firme, el hijo miró firmemente a los ojos de su padre y le respondió, papá, tu reacción agresiva generó dentro de mí mucha tristeza. La primera cachetada era justificada, la merecía por mi mal comportamiento, pero la segunda no. Esta última me la propiciaste en calidad de desquite, lo que me llevó a descubrir que en el fondo de tu corazón no me amas. Eso fue lo que le dijo el hijo. Hermanos, para concluir, ciertamente en la reacción va implícito el sentimiento y la personalidad del hombre. ¿Amén? En la reacción va implícito el sentimiento y la personalidad del hombre. Bueno, pues llegamos al final de nuestro tema, esperando como siempre que sea de mucha ayuda para nosotros y podamos obviamente eh, aplicar lo que hayamos entendido a nuestra vida. Eh, lo que busca Hashem es que seamos genuinos, que seamos honestos con nosotros mismos y con Él. ¿De acuerdo? Bueno, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, sigamos teniendo un buen Shabbat, mis amados hermanos, y que estemos contentos, estemos agradecidos y la bendición de Hashem nunca nos falte. Eh, Vamos a seguir observando su día de reposo. Espero que con muchas ganas, con muchas ilusiones, esperando, mis amados hermanos, que esperando y pensando que todo lo que Hashem hace para nosotros, todo es para bien. De Él nada obtendremos mal. Aún aquellas cosas que entendemos como malo, al final, mis amados hermanos, siempre hemos visto que todo es para bien. ¿De acuerdo? Bien, Hashem les bendiga a todos, cuídense, eh, pues siempre roguemos al Todopoderoso porque estemos
firmes en su palabra, confiando en Él, sin apartarnos en ningún momento de sus enseñanzas. Hashem les bendiga a todos. Shabbat Shalom.